Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. A partir de este momento comienza Testimonios Judiciales junto a Marcelo Orlando. Actualiza la balanza. 9 de la mañana, 2 minutos, domingo 7 de noviembre de 2021, una mañana soleada algo fresquita en la ciudad de Buenos Aires, con una primavera inestable, Hemos tenido días de verano, días otoñales, y parece que esta semana se viene en serio la primavera. Nosotros comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales aquí, en Ecomedios, en el 1220 de su dial. Y como lo hacemos todas las semanas, domingo tras domingo, vamos a analizar algunos de los tantos temas judiciales importantes que ocurrieron en tribunales durante toda la semana, los más resonantes. Vamos a hacer una especie de raconto, un resumen de todo lo sucedido, y vamos a dar algunos adelantos de lo que puede pasar. Vamos a hacer testimonios judiciales. En la operación técnica Gerardo Subirana, en la edición de Testimonios Judiciales Javier Martínez, y la columna de Sergio Farela con todo lo que pasa fundamentalmente en los juzgados federales de Comodoro Pi. En este primer domingo de noviembre, aquí en el programa, vamos a hablar de la cuenta regresiva para las elecciones legislativas que se vienen. El próximo domingo, elecciones en toda la República Argentina. Y la pregunta es, ¿se puede revertir el resultado del 12 de septiembre? ¿Qué puede pasar el domingo que viene? ¿Qué tenemos que saber para ir a votar el próximo domingo? En un ratito aquí en el programa vamos a hablar con un integrante de la Cámara Nacional Electoral. Y bueno, y obviamente vamos a hablar que terminó una semana con 3 novedades impactantes, con la liberación de José López, que estaba condenado por enriquecimiento ilícito. También se dispuso la liberación de José María Núñez Carmona, quien, ustedes dirán quién es, era socio y amigo del expresidente Amado Boudou, y también fue condenado a 5 años y medio de prisión en el caso Chicone, Calcográfica. Se quisieron quedar con la imprenta para fabricar billetes. De esto vamos a hablar en un ratito. También se ordenó la detención de un fiscal general, Julio César Castro. Fue condenado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su pareja. Tenía una novia abogada y abusó de ella. Vamos a hablar también del operativo Puf Puf, el espionaje ilegal en Dolores. El fiscal Carlos Stornelli, a pasos de tener que enfrentar un juicio oral y público. Todos estos y muchos temas más a partir de ahora aquí en Testimonios Judiciales. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. 9 de la mañana, 6 minutos, 17 grados 7 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, algunas nubes aquí en la capital federal, y terminó una semana con una decisión judicial que dispuso liberar a quien fuera la mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Me refiero a José López, el ex secretario de Obras Públicas. Él estaba preso desde el 2016, ya fue condenado por enriquecimiento ilícito, tiene varias causas pendientes, varios juicios orales pendientes por corrupción, y ahora fue beneficiado con la libertad condicional.
pagó algo así como $75.000 de caución. Me acordaba de Mario Caserta, ¿se acuerdan? El funcionario menemista que tuvo que hacer una vaquita con sus amigos. Bueno, acá pasó lo mismo. Sus amigos le pagaron una caución real de 14,5 millones de pesos. Y sin embargo, José López no va a quedar del todo en libertad. ¿Por qué? Porque como es un testigo protegido, va a seguir estando vigilado. Fue testigo protegido en la causa Cuadernos. Vamos a hablar de todos estos temas con su abogada defensora, con la defensora oficial, con la doctora Pamela Vicerier, que siempre tan gentilmente nos atiende cada vez que la convocamos. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo, ¿cómo está usted? Bien, gracias por atendernos como siempre, doctora. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, usted sabe que, ¿qué le dicen su familia o sus allegados, sus amigos que no tienen vínculo con el Poder Judicial? Le recriminan un poco. ¿Vos fuiste la culpable de que quede en libertad un corrupto? No, la verdad que sinceramente no, nadie me dice eso, y por suerte mi familia entiende toda que conoce bien lo que es la función. Exactamente. Y lo que sabe que es lo que me dicen, lo que precisamente le voy a pedir que me deje hacer ahora, que aporte las precisiones correspondientes para que no haya confusiones, por lo menos en la transmisión de las noticias. Me parece muy bien. En este sentido, lo que le quería, escuchando atentamente la presentación del tema que usted hizo, yo quería hacer un par de precisiones, ¿no? A ver. En primer lugar, ojo, es cierto, la llamamos para eso, para que dé precisiones. No, ya lo sé, por eso lo usted atiendo. Es la que sabe. No, por eso lo atiendo, porque sé que usted las notas las trata con respeto. Mire, lo primero que quiero precisar es que, si bien es correcto lo que usted dijo, en el sentido de que José López estaba condenado, en realidad José López está condenado por sentencia no firme. Es decir, lo primero que hay que entender es que López es una persona que está, para nuestro sistema jurídico, procesado, y no estaba cumpliendo pena, sino que estaba en prisión preventiva hace más de 5 años y 6 meses. Por lo tanto, él no tiene una sentencia firme, y en nuestro sistema no lo coloca en situación de condenado, más allá de que para la opinión pública López esté condenado y esté cumpliendo pena. Esa es la sensación, la impresión pública y demás, y bueno, es comprensible, pero la realidad jurídica es que él es un procesado y no salió en libertad condicional, como también se dijo, salió excarcelado por esa misma razón. La libertad condicional es un beneficio que está destinado a los condenados por sentencia firme. La excarcelación es un instituto destinado a los procesados, tengan o no sentencia condenatoria en proceso recursivo, y esto implica que todavía los ampara el principio de inocencia, nos guste o no nos guste. Yo siempre le digo, doctora, la vengo entrevistando desde hace 20 años y siempre digo, a mí, si alguna vez llego a tener algún problema con la justicia, voy a pedir que me defienda una defensora oficial como usted. Me encanta bueno, eso, pero yo en algunas cosas discrepo, porque cuando un tribunal oral, en un juicio oral y público, dicta una sentencia, no dice va a continuar procesado con prisión preventiva, dice condenar a fulano de tal al encontrarlo penalmente responsable de tal delito. Mire, yo le voy a decir una cosa. Y entonces ustedes Marcelo, después los abogados... No, es que le voy a decir con todo respeto, el tribunal oral no tiene por qué decir que sigue procesado. Ah, bueno, entonces corrijamos... Nosotros tenemos obligación, digo nosotros, los que por lo menos trabajamos en el sistema jurídico, y pienso que en alguna medida también los comunicadores, tenemos que transmitir la noticia de acuerdo a lo que es nuestro sistema jurídico. Yo no creo que esto tenga que ver con un tema de discrepancia, como usted dice que discrepa con esta explicación.
sino con directamente, le diría, porque no se puede discrepar con el sistema jurídico, se puede no estar de acuerdo y entonces querer cambiar la ley, pero en este caso la ley es clara y se supone conocida por todos y lo que tenemos que hacer es difundirla. Claro. Entonces, el tribunal oral dice, condeno, listo, condena, pero esto está sujeto a recursos. Y esto se sabe bien, entonces que la sociedad se quede con el que condena y no se quede con que sigue recurriendo es otro tema, pero no es una cuestión que permita tener una discrepancia, es la situación jurídica, insisto, guste o no guste. Entonces, eso me parece que era lo primero que resultaba necesario aclarar. Lo segundo está vinculado también al tema de la fianza y muy relacionado con esto que acabo de decir. Precisamente López no salió en libertad condicional, salió excarcelado y le impusieron una fianza que, de haber salido en libertad condicional, no se impone habitualmente. El que sale en libertad condicional no tiene fianza que pagar. Y en este caso tampoco pagaron la fianza. Es lo mismo que cuando sucede un contrato de alquiler y se pide un garante propietario. Hubo 3 allegados, familiares, amigos de él, que con su casa y su vivienda personal y un auto, no de alta gama, se constituyeron en garantes del cumplimiento de López de estar a derecho ante el tribunal. Eso es todo, no se pagó absolutamente nada, ni López ni los garantes. No sé si fui clara en este sentido. Clarísimo, como siempre, doctora. Igual, de todas formas, el común de la gente dice, a ver, cuando un tribunal condena preventivamente, no sé cómo decirlo. No, condena pena de prisión, pero no está firme. Bueno, de hecho los mandan a prisión, si no está firme... No, ya estaba. Ese es el error. La gente, mire, si López no hubiera estado cumpliendo prisión preventiva porque no le dieron la excarcelación antes por supuesto peligro de fuga, López con la sentencia no iba preso. Justamente porque la gente que va al juicio en libertad, se encuentra en libertad y sin prisión preventiva, sigue esperando el resultado final, la culminación del proceso en libertad. Y esto no es algo que pase en nuestro país. Esto está previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que integra nuestra Constitución Nacional y que en el artículo 14 es muy claro. Dice, la prisión preventiva no será la regla sino la excepción. Es decir, la gente debe esperar el final de su proceso en libertad, no detenido. Justamente nuestro país ha sido señalado muchas veces, varias veces indicado por los tribunales del sistema interamericano, por no cumplir con esta regla, por abusar de la prisión preventiva. Yo le pediría a ver que usted deje de lado 30 segundos, nada más que 30 segundos, su función de excelente defensor oficial y se ponga como argentina. ¿Qué le explicamos o qué nos explican a los argentinos cuando un tribunal deja en libertad a personas que nos está robando, que deja que le roba viviendas sociales a la gente pobre? ¿Cómo le explicamos que esa gente puede seguir estando en libertad y que además puede entorpecer el curso de una investigación porque por ahí tienen poder, porque por ahí tienen contactos con el poder? ¿Cómo se hace ese tipo de cosas? Mire, yo le puedo contestar lo que usted me está planteando con dos respuestas. En primer lugar, usted me está entrevistando porque soy defensora oficial de José López y de muchísima gente, no solo de José López. Sí, de mucha gente mala. Tanto, que usted quiere... No, yo no la voy a catalogar de mala. Gente que ha cometido delitos o no es mi función catalogarla. Mi función no es juzgar, ni es acusar, ni es condenar. Yo tengo una función por la que juré sobre la Constitución Nacional y que trato cumple de cumplirla fielmente. Exactamente, y que bueno, lo hace. Entonces, por esa misma razón, ni 30 segundos dejo mi posición de defensora cuando justamente me están llamando por esa función. Entonces, no puedo responder la pregunta desde otro lugar más que el de la condición que tengo y por la cual estoy conversando con usted. Pero en segundo lugar, le diría más como
profesora de la facultad, como docente, que estoy orgullosa de serlo, de nuestra Universidad de Buenos Aires, que los males que nosotros tenemos en nuestro país son justamente por los quiebres de la Constitución, por el desconocimiento del sistema jurídico, por la falta de cultura ciudadana y por todo aquello que hacemos fuera del sistema jurídico. Entonces, si tenemos impactos por delitos de corrupción como son los que en el día de hoy conmigo a lo menos le está interesando en particular, nos tenemos que preguntar no por qué una persona recupera su libertad de acuerdo a las normas que tenemos vigentes en nuestro sistema jurídico, sino por qué llegamos a eso, por qué nuestra justicia demora tanto y es tan lenta, cuáles son los problemas, por qué no tenemos soluciones inmediatas, por qué no tenemos un juicio por jurados, como que en la Constitución está desde el año 1853 y en todas las reformas que hubo, salvo la del año 1949 que fue dejada sin efecto, en todas, absolutamente en todas, se mantuvo el juicio por jurados. Que eso sería un buen mecanismo para que la sociedad participe y democráticamente, y que además permitiría que conozca y que comunique también más nuestro sistema jurídico. Entonces, nuestro problema es el incumplimiento del sistema jurídico y justamente que la gente en general reaccione porque no le gusta, reaccionen mal frente al cumplimiento del sistema jurídico en punto a la libertad de una persona que tiene derecho a estar en libertad, no hace más que demostrar lo que estoy diciendo, la ignorancia o el desprecio por el sistema jurídico. Estamos viviendo, con esto concluyo, en general le diría que estamos acostumbrados a vivir al margen de la ley. Y cuando digo al margen de la ley es cuando no respetamos también tanto que la persona debe estar detenida como que no debe estar detenida de acuerdo al momento procesal que tiene. Entonces, en este caso, yo lo que le estoy queriendo decir es que debemos respetar que nuestro sistema jurídico, en este momento, y desde hace rato en realidad, indica que López tiene que esperar el resultado final en libertad. Y le hago otra aclaración. Vamos a suponer que quedara firme la sentencia condenatoria de López. Aún quedando firme, López tendría derecho ahora a que la excarcelación concedida se le convierta luego directamente en el Instituto de Libertad Condicional, porque ha pasado en prisión preventiva sin sentencia condenatoria firme más de 5 años y 6 meses, que es el tiempo que de haber sido rápida la justicia y de haber tenido condena firme, él podría haber tenido la libertad condicional. O sea que, como fuere, por lo menos por esta causa, López no debería volver a estar en prisión. Si esto no nos gusta, lo que hay que hacer es modificar la ley. Absolutamente, coincido plenamente. Y modificar en todo caso el sistema convencional, porque el país está comprometido con responsabilidad internacional en un sistema interamericano que lo obliga a que la prisión preventiva no sea la regla. No existe en nuestro sistema, no está permitido el cumplimiento anticipado de una pena. ¿Y cuándo se considera anticipado? Cuando no hay sentencia firme. Y esa es la situación de López. En un sistema ideal lo que usted dice sería perfecto, pero la realidad, ¿sabe que creo que cuando va a terminar todo esto? Cuando empiecen a meter presos a jueces por tener dilaciones judiciales tan largas. Acá pasa que fundamentalmente las causas de corrupción tardan 10, 14 años promedio y la mayoría termina impunes por el paso del tiempo, prescriptas por el paso del tiempo y quedan en la nada, justamente porque tenemos jueces que duermen causas. Esto es así de simple, jueces y fiscales, digamos. Así que cuando se empiecen a meter presos a funcionarios judiciales por no cumplir con su función, o por cumplir mal con su función, por mirar para otro lado, por hacer la vista gorda, por un montón de cosas que hoy pasan en la justicia de nuestro país, ahí va a empezar a funcionar, como usted dice, doctora, que realmente tendríamos una justicia ejemplar. Volviendo a López... sí, perdóneme porque no me deje sin capacidad de respuesta, ¿no? Sin oportunidad de respuesta frente a lo que dice, que yo por supuesto sabe que respeto tanto su opinión como la de todos, y
y lo que le quiero decir en este caso es que más allá de lo que usted está diciendo y de que sea o no así como lo dice, y que por supuesto yo misma soy la que puse en este diálogo la cuestión de la demora de la justicia, que esto es para los casos que ustedes conocen. Hay otros casos, inclusive no penales, que están 15 años dando vueltas en la justicia no penal. Hay que decir esto, y hay que decir también, en todo caso, por qué razón la justicia federal, no federal, penal, no penal, tiene este problema que irrita, y realmente con razón, a toda la justicia. Esto estamos de acuerdo. Ahora, yo le voy a dar mi punto de vista también, insisto, como profesora, en todo caso, que acá tenemos un terrible problema de cultura ciudadana, y creo que no es solamente el trabajo que se deba hacer sobre el funcionamiento de la justicia, bien sea que el funcionamiento de la justicia tenga que encararse por el aporte de recursos materiales y humanos correspondientes, o las designaciones de otro nivel, o la composición del material humano y demás. Aparte de eso, lo que tenemos, me parece a mí que entender, es que la justicia también, y todo el sistema, los órganos políticos también, dependen y deberían en todo caso empezar a ser trabajados desde la responsabilidad y la cultura ciudadana. Por eso a mí me preocupa mucho comunicar correctamente a toda la sociedad nuestro sistema jurídico, y que se haga con la prudencia y la responsabilidad que corresponde, para que todos trabajemos seriamente en mejorar como sociedad. Entonces yo sinceramente discrepo con usted. No creo que la cuestión se vaya a solucionar metiendo presa, como usted dice, más gente. Se trate de jueces, se trate de fiscales, inclusive de defensores, se trate de quien se trate. Podrá ser un aspecto que tengan que ser juzgados y responsabilizados aquellos que efectivamente no han cumplido sus funciones como corresponde, pero también depende de la cultura ciudadana y de lo que la sociedad haga en todo esto. Y en eso me parece que usted y yo, por ejemplo, y cuando digo usted y yo, estoy hablando de el colectivo que representamos, ¿no?, de profesionales, tenemos mucho que ver y mucha responsabilidad, cada uno en el aspecto que tiene, en comunicar y en educar, es decir, como se suele decir, educar al soberano, que eso es lo que hace falta. Doctora, siguiendo con el tema López, ¿está bien dicho que va a seguir siendo una persona vigilada porque es un testigo protegido, porque declaró en la causa Cuadernos? No, la verdad que no, porque vigilar, discúlpeme que intente ser lo más precisa posible con los términos, porque creo que las palabras ya impactan de una manera, las emociones también impactan. ¿Sabe por qué no está vigilado? Porque vigilar significa que uno va a estar controlando casi de manera policial, le diría a la persona. Por eso se acuerda que siempre decíamos el vigilante de la esquina, por el policía, ¿no es cierto? Claro. Pero acá el sistema del imputado colaborador o testigo protegido, como lo quieran llamar, es voluntario. Es decir, la persona que ha decidido colaborar, si está en riesgo objetivo y se siente con temor frente a ese riesgo y demás, ya hay una serie de factores, pide la protección. López pidió esta protección y Bonadío en su momento se la dio. Esto puede ir variando. Lo que en su momento implicaba un riesgo o un temor, podría con el transcurso del tiempo no existir más, o que la persona al revés considere que corre más riesgo estando protegido en este sistema que si se protege a sí mismo. Digo esto porque hubo incluso programas televisivos donde yo pude escuchar al testigo protegido más conocido en general, o por lo menos entre los primeros, que fue Fariña. ¿Se acuerda de Fariña? Sí, Leonardo Fariña.
Bueno, Fariña justamente renunció al sistema y se retiró porque se sentía más en riesgo dentro del sistema que fuera del sistema. Eso era lo que le y quería eso fue preguntar. voluntario. Claro. Eso fue voluntario. Por eso tenemos que hacer esa diferencia. No se trata de que alguien lo esté vigilando, lo están cuidando. Claro. Es otra cosa cuidar que esto, Claro. ¿no? Ahora que si la necesidad de cuidar implica una actitud de vigilancia en el sentido de que no se acerque alguien con un arma a matarlo, bueno, están vigilando que eso no suceda, pero no significa que esté siendo controlado como si estuviera detenido. Él está en libertad y si luego considera que no necesita más esta custodia porque está mejor o se cuida mejor solo, y el riesgo no existe, lo planteará con la defensa oficial que lo asiste en la causa donde esto está dispuesto. No está dispuesto en la mía, Marcelo, esto le quiero aclarar. Sí. Esto es en la causa que conocen públicamente como Cuadernos, la tiene el Tribunal 7 e interviene otra defensora oficial, no yo. Entonces es algo que López va a tener que conversar, si hace falta hacerlo, con su defensor oficial de ese tribunal y de esa causa, y ahí se verá. Por eso yo, más sobre eso y la perspectiva que pueda tener, no tengo nada para decirle, porque no sé qué van a hacer. Me dijo todo lo que quería escuchar, doctora. Pamela Vicerier, defensora oficial de la Nación, gracias como siempre es un lujo tenerla acá en el programa. Le mando un por beso, favor, le agradezco. Le mando un beso, buen domingo y hasta cualquier momento. Igualmente, Marcelo, un gusto. Gracias, Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Y ahora el tema es la cuenta regresiva, en 7 días más, el domingo que viene, todos los argentinos iremos nuevamente a votar. 14 de noviembre, elecciones legislativas, se van a renovar 127 bancas de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. Va a haber una renovación en la Cámara de Senadores. De las 72 se van a renovar 24 en 8 provincias, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Chubut, Santa Fe, Catamarca, Mendoza y La Pampa. 3 senadores por cada una de estas 8 provincias. Y bueno, y ayer, sábado, comenzó la veda para publicar encuestas, así que no vamos a poder decir ni proyecciones ni ningún tipo de comentario sobre ese tema. En las últimas elecciones, en las elecciones del 12 de noviembre, hubo largas colas, hubo algunas demoras en aperturas de algunas mesas, hubo faltazos de algunas autoridades de mesa, que esto suele ocurrir históricamente en todas las elecciones, y para el domingo próximo habrá cambios de protocolo. Esto lo decidió la Cámara Nacional Electoral. Y le vamos a preguntar a uno de sus funcionarios, al doctor Sebastián Gimel, el secretario de la Cámara Nacional Electoral, si para la justicia se acabó la pandemia. Doctor Gimel, muy buenos días. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Un gusto conversar con usted y con su audiencia. Gracias. Le agradezco el llamado y por supuesto, la invitación a conversar de estos temas para informar a la ciudadanía, que siempre nos ayude usted como canal de difusión de la información. Gracias. Contestando lo que usted me consultaba, Marcelo, sí. No, de ninguna manera consideramos que se haya terminado la pandemia. Por eso las elecciones del próximo domingo, dentro de una semana, van a estar con protocolos. Con los protocolos que ya conocimos el 12 de septiembre, Ajá. pero con algunos ajustes instrumentales. La experiencia hay que aprovecharla, sería de necios no saber valorar las cosas que funcionaron bien y aquellas que merecen un ajuste, un perfeccionamiento y una adecuación a circunstancias que por suerte son mejores que sanitariamente que el día 12 de septiembre, pero en modo alguno, y esto lo dijo la Cámara en una acordada dictada hace pocos días, el día jueves, la acordada 124, no se puede asumir que esté superada en forma definitiva esta circunstancia sanitaria. Lo que uno ve de los casos diarios es un leve, por suerte, y esperemos que esto permanezca así, un leve aumento de casos o de positividad en los testeos. Entonces,
la justicia electoral tiene que ser muy responsable y muy prudente en cuidar la salud de los electores y electoras y de las autoridades de mesa. Las elecciones del 12 de septiembre tuvieron algunos contratiempos operativos, como usted mencionaba. No fue generalizado, pero sí la escena de las colas un tanto desordenadas en algunas escuelas, sobre todo en centros urbanos, es una situación que, sobre todo la primera mañana de ese domingo electoral, nos tuvo corriendo para poder en tiempo real corregir eso, agilizar, que el elector estuviese el menor tiempo posible. Pero eso tiene una contracara, que es que nos han podido informar que no tuvo ninguna incidencia en los contagios. Ajá. Que el descenso de la curva siguió exactamente la misma pendiente que traía, no se demoró, no se revirtió, y que el acto electoral fue absolutamente inocuo en términos de contagios, de aumentar la cantidad de casos o de casos sospechosos siquiera. Entonces, eso es lo que desde la justicia electoral valoramos, era uno de nuestros objetivos, poder votar, y esto fue así, 23 millones de argentinos y argentinas votaron, y poder votar sin riesgo de la salud, y esto está documentadamente demostrado. Entonces, lo escucho, Marcelo. Sí, no, doctor, entonces, ¿y vamos a votar en el mismo lugar que votamos el 12 de septiembre en las PASO o podría haber algún cambio? ¿Tenemos que consultar el padrón para ver si votamos en el mismo lugar o no? Votamos en el mismo lugar, les pedimos que consulten el padrón para volver a anotar el número de orden, que sigue siendo el mismo, pero que es una de las cosas que más ayuda a las autoridades de mesa. Nuestro diálogo posterior con las autoridades de mesa, siempre sacamos las sugerencias, las recomendaciones, pero hay una que nos agradecen, que es el elector que va con su propia virome, esto también los ayudó mucho, y el que va sabiendo cuál es el número de orden, el que le canta a la autoridad de mesa, bueno, Gmail 326 en la mesa. Es mucho más rápido para la autoridad de mesa, es mucho más rápido para los fiscales y agiliza todo el funcionamiento. Pero el lugar de votación no va a cambiar, salvo algunos casos puntuales que eso se informa expresamente por razones de fuerza mayor. En el resto, en la generalidad de los 17.000 locales de votación que se utilizaron, el 99,99% se ratifican y se utilizarán los mismos. Y eso fue parte del protocolo, llamémoslo en sentido amplio, de las elecciones primarias, permitió bajar el aforo de los establecimientos al bajar la cantidad de mesas, funcionó muy bien y eso se va a mantener para este domingo de la semana próxima. Ahora, doctor, leí por ahí, a ver si yo leí mal o entendí mal, leí por ahí que si uno está a más de 500 kilómetros, va a tener que justificar por qué el día de la elección estaba a más de 500 kilómetros. Es decir, no podemos tomarnos un fin de semana largo para irnos, no sé, a Necochea. ¿Es así que hay que justificar o simplemente por el hecho de estar a más de 500 kilómetros uno va a la comisaría del lugar y ya después justifica la no emisión del voto? Mire, nosotros tenemos una cláusula en el Código Electoral que establece como causal de justificación la distancia al lugar de votación a 500 kilómetros o más. Es una circunstancia objetiva. Nosotros solo exigimos la demostración, básicamente es la comprobación policial, esto suele hacerse en las comisarías, una constancia de que la persona se encuentra en esa localidad a esa fecha, que luego sí la tiene que presentar a la justicia, no es que con la simple comparecencia en la comisaría ya está justificado. Ese comprobante lo tiene que presentar dentro de 60 días, por internet se hace el trámite, no es que tiene que venir personalmente, es en el mismo registro de infractores, pero no exigimos una declaración sobre la causa por la cual se encuentra a más de 500 kilómetros. Eso es una comparecencia en la comisaría que demuestra que la persona se encontraba objetivamente a más de 500 kilómetros esa fecha, y eso es suficiente. También leí que la Cámara Nacional Electoral ha creado específicamente una Secretaría Penal. Creo que la doctora Cabrera está a cargo de la Secretaría Penal y eso me hizo investigar a ver
¿van a tratar o van a empezar a analizar, por ejemplo, delitos electorales que los venían evaluando en algún momento como, no sé, aportes de campaña no del todo transparentes, o lo que está pasando ahora con intendentes, gobernadores comprando votos con la plata de todos nosotros? Denunciaron, no sé, en la provincia de Santa Fe irregularidades, San Luis, Tucumán, La Pampa, en provincias del sur de nuestro país. Digo, todo eso, a partir de ahora, deja de ser investigado por la justicia federal y lo van a empezar a investigar ustedes en la Cámara Nacional Electoral. A ver, efectivamente, y en alguna medida ocurre lo que usted dice, no a partir de la creación de esta Secretaría Penal, sino a partir de una modificación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que se hizo hace 2 años a través de la Ley 27.504, que lo que hizo fue transferirle al fuero electoral y en lo que hace a la intervención como alzada, como Cámara de Apelaciones, a la Cámara Nacional Electoral, el conocimiento, es decir, la intervención judicial, no solo en los delitos electorales, que anteriormente eran competencia de los jueces electorales, pero tenían apelación ante lo que son las cámaras federales territoriales de la jurisdicción territorial, la Cámara de Salta para los juzgados de aquella jurisdicción, la Cámara de Tucumán, la Cámara de Rosario para la jurisdicción de Santa Fe, etcétera. Ahora eso fue transferido al fuero electoral en instancia de apelación, sino que también se transfirió al fuero electoral, tanto en primera instancia como en segunda instancia, es decir, a los jueces de cada uno de los 24 distritos y a la Cámara en grado de apelación, los delitos conexos al acto electoral, dentro de los cuales, obviamente, pueden entrar algunas de estas circunstancias que usted menciona, que tienen que ver con una circunstancia irregular, y debería luego la intervención del fiscal encuadrar esto en la norma penal, digo, que esta sea una conducta típica penal relacionado con el acto electoral, con el financiamiento espurio de las campañas electorales o con la posibilidad de alterar la libertad en el ejercicio del voto, que es alguna de las prácticas clientelares que usted describe. Obviamente esto no implica saltarse la normativa penal, saltarse ni el código penal de fondo ni el código de procedimiento penal, pero sí que esto tramite ante el fuero electoral. Y como esta competencia es novedosa para la Cámara Nacional Electoral, que antes entendía en otro orden de normas electorales y de trasfondo constitucional, se ha creado una Secretaría Penal para poder darle curso y trámite a una tramitación que tiene que ver con el debido proceso de los implicados, con trámites bajo 2 códigos de procedimiento penal, el vigente en la mayor parte del país y el más novedoso que se ha puesto en práctica ya en la jurisdicción de Jujuy y de Salta actualmente. Entonces eso requiere otros procedimientos, otras intervenciones de la Cámara Nacional Electoral, y por lo cual se creó una Secretaría Penal para poder acompañar este cambio legislativo que, como le digo, se hizo hace 2 años y que efectivamente uno lo advierte en los medios y en la sociedad, puede demandar una acción bastante amplia por parte del tribunal. Ahora, usted sabe, doctor, que los políticos es como que se reinventan y además siempre tienen la facilidad de buscar argucias como para violar la ley. Así fue en su momento, no sé, con los candidatos testimoniales. Tienen como argucias irregulares. Y ahora está de moda, parece, la compra de votos a cambio de dádivas, de efectivo, no sé, en Santa Fe, 10.000 pesos a cambio de un voto y se tenían que sacar fotos. En Tucumán, que además históricamente lo ha hecho en elecciones anteriores, que ahora estaban a largas colas esta semana en el hipódromo de Tucumán cobrando 5.000 pesos a cambio de un voto. Digo, la doctora Servini, que tuvo que impedir que el ministro de Educación repartiera 5.000 pesos en los jóvenes, que repartieran a las pymes una cantidad de dinero, a los artistas. Digo,
¿Esto está previsto en el Código Nacional Electoral? ¿Está tipificado esto? A ver, en algunas causas que han llegado a conocimiento de los distintos fueros, lo que sí ha quedado de manifiesto es que la norma no es lo suficientemente clara, o lo suficientemente precisa para poder perseguir algunas de las conductas que nosotros consideramos que el común de la ciudadanía considera reprochables actualmente en el marco de un proceso electoral. Claro. Pese a eso, sí, las distintas conductas que tienen la potencialidad de afectar la libertad del voto, como estas de clientelismo, son denunciables por la ciudadanía, y para eso tanto el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía Electoral, como la Justicia Electoral tienen canales de denuncia y canales de denuncia amigables. Digo, hay algunas de estas vulneraciones a la norma se pueden denunciar por internet a través del portal de denuncias, tanto el de la Fiscalía Electoral como el de la Cámara Nacional Electoral. Por otra parte, el Código Electoral, que tiene una serie de normas, no estrictamente de contenido penal en este punto, sino de tutela, de protección de la libertad de los votantes, el Código Electoral es el que habilita algunas conductas como la dispuesta por la doctora Servini y por el doctor Maqueda en San Luis, que son precautorias, que son medidas para prevenir que esto se produzca, para poder proteger el derecho tutelado en tiempo real, y más allá de la sanción que pueda corresponder o no de naturaleza penal, sino para defender el derecho en tiempo real para que no se produzca su vulneración. Entonces, el Código Electoral sí aporta a la solución de este problema algunas herramientas, también con la limitación en la cual están escritas en la norma, pero que han permitido tomar esta serie de decisiones por parte de los jueces electorales de primera instancia, y que han sido eficaces en lo que estaban procurando, impedir una conducta en la calificación de los respectivos jueces. Esto no me corresponde a mí, no estoy acá involucrándome en la valoración judicial, pero habían entendido que había una transgresión de la norma y tenían la herramienta legal para dictar una medida cautelar para poder suspender esas prácticas en el momento que se estaban produciendo. Claro. Yo estaba escuchando y leyendo declaraciones de allegados a Florencio Randazzo que estaban denunciando a Mayra Mendoza de Quilmes porque estaba ofreciendo cargos municipales a cambios de comprar opositores. Y por el otro lado, en la provincia como de Salta, estaban apretando, estaban presionando, estaban amenazando a opositores justamente para que votaran de tal o cual manera. Eso por ahí no es delito, pero sí es un cuestionamiento ético, digamos. No, bueno, más allá de los cuestionamientos éticos, que la verdad es que la sanción a las faltas éticas le corresponden al ciudadano en general, claro, y a través del voto en este caso, ya que tenemos el instrumento electoral tan a mano. Claro. Lo que le corresponde a la justicia electoral, y con esta competencia penal ampliada legalmente, es la protección del derecho al sufragio y la sanción de quienes cometen infracciones que pueden ser faltas, delitos, no todos son delitos penales, delitos electorales o delitos penales conexos. Eso es lo que está bajo la competencia de la justicia electoral. Está disponible para quienes lo advierten la vía de hacer las denuncias, y la verdad es que esto tiene un trámite, y como se ha visto, a veces ese trámite tiene consecuencias mucho más inmediatas de lo que uno a veces estima que es lo que va a ocurrir en la justicia. Claro. Más allá de cómo luego, con el resguardo de todas las normas procesales que son protectoras de los acusados y del debido proceso, luego eso puede derivar o no en una sanción penal. Pero lo importante es que el bien jurídico está protegido en tiempo real, que es el sufragio. Doctor, en las últimas elecciones, las del 12 de septiembre, en las PASO había muchos run como suele ocurrir, y seguramente esta semana va a ocurrir, a ver cuándo, a qué hora, qué sé yo, tendremos resultados. La otra vez fue transparente, fue impecable, realmente no se hizo desear mucho tiempo, un horario razonable. ¿Qué se especula y qué puede haber ahora con esta experiencia cercana de las PASO para las elecciones del domingo?
si la memoria no me falla, habíamos tenido una conversación parecida antes de las PASO, donde el Ministerio de Interior había anticipado aproximadamente a las 23 horas la difusión. Nosotros dijimos, esperamos que esto se difunda antes, no existen razones para que sea tan tarde, y afortunadamente hubo muchos datos y estuvieron más temprano a esa hora. Lo mismo esperamos para esta elección, teniendo en cuenta además que es una elección con una oferta electoral mucho más reducida. Esto simplifica la tarea de las autoridades de mesa al momento de hacer los escrutinios de mesa, lo simplifica mucho porque nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires 5 alternativas electorales, tanto para la categoría de diputados nacionales como para legisladores a la legislatura de la ciudad, y son 6 las opciones electorales en la provincia de Buenos Aires para la categoría nacional, y a nivel provincial y municipal en algunas secciones puede ser alguna más, pero se redujo muchísimo la oferta electoral. Esto facilita la tarea de la autoridad de mesa y facilita la carga en el escrutinio provisorio a cargo del Ministerio de Interior. Esperamos que los resultados se puedan difundir. No está a cargo de la justicia electoral, siempre aclaro esto, está a cargo del Ministerio de Interior, pero esperamos que haya difusión de resultados, incluso un poquito más temprano que en las primarias. Doctor Sebastián Gimel, secretario de la Cámara Nacional Electoral, gracias como siempre, tan claro como siempre. Siempre es un gusto charlar con usted. Que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Quedo a disposición, un gusto, saludos. Comentábamos aquí en el programa la doble jubilación y pensión de privilegio para Cristina Elizabeth Fernández. Va a cobrar, o estaría cobrando algo así como 2,5 millones, 2.800.000 pesos por mes. ¿Por qué? Porque el ANSES no apeló el fallo que le otorgó la doble pensión. A ver, normalmente el ANSES históricamente apela a todos los fallos de los jubilados que piden la reactualización de sus haberes que les corresponden. En muchos casos, muchos jubilados, y esto ha ocurrido en muchas ocasiones, mueren antes de cobrar lo que les correspondía por haber trabajado tantos años en distintas funciones. Para la justicia esta decisión quedó firme. ¿Por qué? Porque Raberta no apeló como titular del ANSES lo que dispusieron a favor de Cristina Elizabeth Fernández. Bueno, pero lo cierto y lo concreto es que una diputada de la Nación fue a la justicia justamente para evitar esta injusticia. Vamos a hablar con la diputada Graciela Ocaña. Ella fue ministra de Salud, ella fue ex titular del PANI ahora, y siempre gentilmente que la convocamos nos atiende. Graciela, muy buenos días. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo está? Bien, gracias por atendernos como siempre. Y bueno, a ver, es indignante, ¿no? Que mientras que hay jubilados que cobran 24 o 25 mil pesos, haya otros que cobran tanto, ¿no? Jubilaciones realmente indecorosas. Sí, así es. Y aparte que no corresponde, porque justamente la ley prohíbe expresamente que este tipo de prestación, que es de privilegio, no está vinculada a aportes, puedan cobrarse 2 prestaciones. Claramente el ANSES y su directora ha incumplido con sus deberes de cuidado de los fondos que son de todos los jubilados, y es una cachetada, yo le diría, a la mayor parte de los jubilados que ganan la mínima, menos de 26.000 pesos. Y esto muestra, me parece, la falta de empatía, la falta o no tener una idea de lo que están pasando los jubilados hoy en la Argentina. Y nosotros, en mi caso, con mi abogado, hemos ido a la justicia, nos hemos presentado. Nosotros en un principio, en el expediente, junto a otros diputados, habíamos pedido ser terceros interesados en la causa. Nos habían dado autorización para hacerlo, hicimos presentaciones, pero luego, a requerimiento de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, se nos revocó esa autorización. Nosotros fuimos en apelación a la Cámara de la Seguridad Social. Lamentablemente
la Cámara también argumentando de que el interés público estaba defendido por el ANSES, nos revocó esa autorización. Entonces ahora, ya que el ANSES no ha cumplido con su deber de defensa del interés público, volvía a pedir que se me sea incluida nuevamente como tercera interesada y de aceptarse solicito que se revoque lo actuado por el ANSES para evitar que quede firme esta aberración que significa que un dirigente político cobre 94 veces más de lo que cobra un jubilado de a pie. Y yo espero que los jueces se pongan los pantalones largos y claramente me autoricen ser parte y revoquen esta situación. Porque no solamente Cristina recibe un beneficio excesivo, sino que también nos hemos enterado que lo está recibiendo, aún sin fallo en firme, desde marzo de este año, por un dictamen del Procurador del Tesoro, el vacunado VIP Carlos Zanini. Claro. Ambos debieron excusarse, porque en realidad están tratando temas que corresponden a su jefa política y en donde ambos claramente se han presentado más como militantes políticos que como custodios del cuidado de los fondos del Estado. ¿No se podría decir que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho o porque usted se está presentando en el mismo expediente en el que todavía no se cerró definitivamente, ahí podría actuar si le permiten? Así es, nos presentamos en el mismo expediente donde ya habíamos actuado y antes de que venza el plazo procesal que hubiera dejado firme la sentencia. Así que esperamos que esta situación sea revocada porque Cristina ha recibido beneficios que no tienen ningún jubilado. Primero, que el ANSES pague incluso antes de tener una sentencia firme. En segundo lugar, le pague una prestación que es indebida. Y en tercer lugar, que el ANSES no apele, como sucede con todos los jubilados, y que muchas veces, como usted recordó, fallecen antes de cobrar los beneficios. Incluso hay 80.000 juicios ganados por jubilados con sentencia en firmes que todavía el ANSES no pagó. Sin embargo, no tiene el privilegio de Cristina, que aún sin sentencia firme recibió la prestación. Diputada, cuenta regresiva el próximo domingo, el próximo 14 de noviembre, elecciones legislativas. ¿Piensan repetir la elección del domingo 12 de septiembre? ¿Qué puede pasar el domingo que viene? ¿Puede el peronismo revertir el triunfo que han tenido ustedes en las PASO? Bueno, nosotros esperamos consolidar los resultados de la elección del 12 de septiembre, donde los bonaerenses, pero creo que todos los argentinos, porque ha habido un triunfo en 17 provincias, algunas de las cuales históricamente los resultados siempre le fueron favorables al peronismo. Los argentinos han dicho basta una forma de gobernar, basta una forma de gestionar, basta los privilegios, basta la inseguridad. Yo creo que claramente los votos son del ciudadano, no son de ningún partido ni de ningún dirigente. Así que serán los ciudadanos los que, decidan cuál es o qué es lo que buscan. Me parece difícil que pueda revertirse porque el gobierno, en lugar de escuchar el mensaje de la sociedad, que pide que se resuelvan los problemas de fondo, la inflación, porque la plata no alcanza, la inseguridad, porque se vive con miedo en la provincia de Buenos Aires, la falta de trabajo, lo único que ofreció son el plan Platita y las viejas recetas que ya han fracasado sistemáticamente en la Argentina. Y el plan con Platita los viejos a full. personajes. Y el plan Platita a full, pero bueno, por supuesto que a quien reciba un beneficio le viene bien, pero también sabe
que es para este mes. El mes que viene vuelve a la misma situación. Y la verdad es que creo que los argentinos lo que le reclaman al gobierno es que cumpla las promesas y los compromisos que tomó electoralmente. Y no digamos, un plan que solamente lo que hace es tratar de ganar algunos votos pensando que la dignidad de los bonaerenses y los argentinos tiene precio, ¿no? Y que se puede comprar. Está recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las falencias? ¿Qué es lo que más necesitan o que más le reclaman a ustedes los políticos? Mire, soluciones a estos problemas. La gente vive con miedo, a la gente de La Plata no le alcanza porque no le rinde, el que tiene trabajo no le rinde, el que hacía una changa tampoco, al jubilado tampoco, la falta de trabajo, la gente no quiere más planes porque sabe que el plan le ha permitido sobrevivir, pero no le permite progresar, no le permite mejorar, no le permite tener un mejor futuro para sus hijos. Y la educación, mucha preocupación por la situación de la educación, de los chicos que tienen problemas con el aprendizaje, que aún muchas escuelas todavía no tienen clase presencial todos los días, y esas son las preocupaciones, yo le diría, que hoy se escuchan tanto en el conurbano como en el interior de la provincia. Comenzábamos la nota hablando de los privilegios a favor de que les da la justicia a favor de Cristina Elizabeth Fernández, la vicepresidenta de la Nación, y creo que es el único acierto que ha tenido este gobierno con respecto a los logros, ¿no? Para poder mostrar. Ha logrado un abanico de impunidad a nivel judicial en todos los fueros que han cubierto vacantes con todos amigos, incluso con abogados de la propia expresidenta, ¿no? Sí, por eso es muy importante esta elección, porque se juega también la posibilidad de que por primera vez en 38 años de democracia el peronismo pierda la mayoría que le ha permitido nombrar jueces a su entero antojo. Creemos que es muy importante que esto suceda. Hay un plan de impunidad para Cristina, de no llevar adelante los juicios orales, donde claramente se ventilan las pruebas y donde establece la culpabilidad o la inocencia. Cristina no quiere llegar a esos juicios orales, lo ha conseguido en algunas causas como el dólar futuro, el plan Cunitas, y también ahora lo está intentando en el memorándum, por suerte hasta ahora, y en los sauces y Otesur. Y ahora lo ha pedido en los sauces y Otesur, exactamente. Sí. Es evidente que está urgida por conseguir la impunidad, que creo que es su objetivo y que fue el único objetivo claro que tuvo el gobierno y que fue consecuente desde el 10 de diciembre del 2019 cuando asumieron. Leyes que promovieran la impunidad de Cristina. Ahora, si tenemos que hacer una evaluación entre la ficha limpia de los políticos y los negocios sucios, siguen ganando los negocios sucios. La impunidad sigue al frente, porque en el Congreso no se ha podido imponer el tema de la ficha limpia de los políticos que se presentan. Así es, el otro día intentamos y lo propusimos que para que se trate como tema en la sesión, ni siquiera la discusión de fondo, y por ejemplo el Frente de Todos se negó al tratamiento. Obviamente hay dirigentes políticos, diputados y seguramente senadores, a muchos no les interesa esto. A nosotros nos parece central, es una iniciativa que ha nacido de la sociedad civil, más de 300.000 firmas se han presentado en el Congreso de la Nación para su aprobación, y bueno, nosotros queremos discutir el proyecto. Tenemos un proyecto, yo acompañaba el proyecto de la diputada Silvia Los Penato, que desde el 2016 viene bregando también por esta iniciativa, y queremos que sea ley. Por eso también una nueva constitución de la Cámara de Diputados podría permitir dar estas discusiones, que son las discusiones que la sociedad demanda. La ficha limpia, la boleta única de papel, que hubiera permitido ahorrar más de 3.000 millones de pesos solamente este año
en la elección, y otras iniciativas que tienen que ver con generar trabajo, con bajar impuestos, con mejorar la situación de las escuelas y declarar una emergencia educativa y a la educación como un servicio esencial. Queremos discutir esas cosas en el Congreso, para eso necesitamos una nueva mayoría, por eso estas elecciones son tan centrales. No son una elección de medio término más. ¿Se arreglaron las cuestiones internas? ¿Van todos juntos de verdad para el domingo que viene? Por supuesto que estamos juntos, lo podés ver en todas las actividades que hacemos, en todo el trabajo que hemos hecho, pero lo más importante, en que nos mantuvimos juntos como bloque en el Congreso, perdiendo las elecciones. Creo que debe ser de los últimos años que gobierna el peronismo, que la oposición se ha mantenido unida, y eso ha permitido ponerle límites y un coto al kirchnerismo. Graciela Ocaña, gracias como siempre, buen domingo y suerte la semana que viene, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y pedirles a todos que vayan a votar y nos acompañen el 14 de noviembre. Gracias, Gracias. Y nosotros nos fuimos, fin de Testimonios Judiciales. Buen domingo y buena semana. Señora de ojos vendados, que estás en